Buenos días, mi gente. Realmente yo espero que le estén pasando bien. Si es tu primera vez en este canal, realmente yo aprecio tu atención. Para mí es sumamente importante contar con el apoyo de las personas que, como tú, de una forma u otra dedican su tiempo a prestarle atención a este tipo de tópico. En este momento yo voy a conversar con ustedes sobre un breve resumen sobre la historia de la esclavitud de los Estados Unidos. Como le dije en un video anteriormente, simplemente este tipo de tópico es demasiado largo cuando se habla de cualquier tipo de video en YouTube. Razones por las cuales yo tuve que dividir este tipo de trabajo en varios videos. En este video yo simplemente voy a seguir la segunda parte de ese tipo de historia que está relacionada al comportamiento y la forma como el negro es tratado por los blancos cuando se habla de los Estados Unidos. Claro, yo siempre he tenido la creencia que si tú quieres entender el comportamiento de los pueblos, tú tienes que conocer su historia. Porque muchas veces cuando tú conoces su historia, tú conoces las razones del por qué las personas se comportan de esa manera. Pero también tú tienes una idea de las diferentes clases sociales, la forma como esas clases sociales se comunican una con la otra. Y en una sociedad como la norteamericana, donde la diversidad racial y la diversidad étnico es simplemente palpable. Cuando tú tienes personas que son de raza negra, cuando tú tienes personas que son indioamericanos y cuando tú tienes personas de raza blanca, independientemente de los diferentes grupos étnicos que son parte de la población blanca norteamericana. Claro, muchas personas se hacen eco del racismo que existe en los Estados Unidos en contra de las minorías, ya sea la persona de color, pero también las personas indioamericanas. Pero también hay que entender algo. En Estados Unidos existe una enorme desigualdad en cuanto a la posesión de riqueza. Y para entender las razones detrás de esa desigualdad en cuanto a la posesión de riqueza, uno tiene que conocer la historia de esa nación para uno entender las razones del por qué en este momento, en términos económicos, la población blanca supera crece lo que es los niveles de riqueza que en este momento no posee la población afro en los Estados Unidos. Y para entender esa discrepancia en cuanto a la posesión de riqueza, tenemos que entender que de una forma u otra la posesión del capital, la distribución del capital y, ¿por qué no?, la herencia del capital, pero sobre todo la capacidad de adquirir el conocimiento a través de la educación, son factores que son sumamente importantes cuando hablamos de la capacidad que tienen los seres humanos, primero de introducirse en una sociedad determinada, pero también de aprovechar lo que esa sociedad ofrece a los individuos de esa nación. En el caso de los Estados Unidos, no cabe duda que cuando se hace una comparación entre las personas afroamericanas dentro de los Estados Unidos en relación a las personas de raza blanca, existe una enorme disparidad en cuanto a la posesión de dinero, en cuanto a la posesión de poder, pero también en cuanto a la posesión del poder político y la capacidad de manejar el aparato reproductivo. De una forma u otra, yo espero que este tipo de historia, este tipo de resumen sobre la historia de los Estados Unidos con relación al sistema esclavista, simplemente le brinde a usted una especie de ventana sobre el pasado de los Estados Unidos para entender la situación del presente y, ¿por qué no?, como una forma de cambiar hacia el futuro. Claro, en este momento yo voy a conversar con ustedes sobre 3 tópicos fundamentales, los cuales fueron decisivos en lo que yo creo que es la razón detrás de esa disparidad en cuanto a la riqueza en los Estados Unidos entre las personas de raza negra en relación a las personas de raza blanca. El primero de ellos es el castigo a los esclavos por los propietarios de esclavos. El segundo de ellos es la adquisición de la alfabetización. Y tercero es un factor que todavía emocionalmente es la razón detrás de esa difusión que existe dentro de la familia negra en los Estados Unidos, es la separación de las familias que ocurrió durante el sistema esclavista y, por qué no, lo que algunos llaman la discriminación y los conflictos raciales dentro de los Estados Unidos
en la cual las llamadas leyes de Jim Crow fueron uno de los factores importantes para que este tipo de separación de las familias negras sea una realidad que en este momento está afectando la cohesión de la familia negra dentro del contexto social de los Estados Unidos. Claro, hay algo que hay que entender. Este tipo de trabajo básicamente simplemente un resumen, el cual yo no abarco los temas de una forma muy extensiva, producto del tiempo el cual yo simplemente le estoy dedicando a este tipo de estudio o de trabajo o de información a las personas que les guste este tipo de tópico. Cuando se habla del castigo a los esclavos por los propietarios de los esclavos, o en pocas palabras, el castigo a los esclavos por los dueños de esclavos, los esclavistas sin duda usaron sus posiciones de poder para mantener un control estricto sobre la población del sur de los Estados Unidos, vigilando y encarcelando a los blancos pobres que podrían causar problemas o interrumpir el sistema esclavista en la cual el negro era el centro de atención en esa parte del sur de los Estados Unidos, aunque eran más propensos a ser azotados y golpeados por los individuos. Los esclavos y los negros libres también eran víctimas de la brutalidad del estado carcelario. La gran mayoría de los propietarios de esclavos prefirieron castigar a los esclavos en privado, ya que un latigazo aún permitía a los trabajadores volver inmediatamente a su trabajo, mientras que el encarcelamiento interrumpía su horario de trabajo. Así, la gran mayoría de los esclavos encarcelados en las cárceles locales eran fugitivos que estaban detenidos hasta que sus amos pudieran recuperarlo. Luisiana era el único estado del sur profundo que colocaba regularmente a los esclavos en la penitenciaría como una alternativa a no colgarlo. Los otros estados simplemente brutalizaron a los afroamericanos esclavizados en privado y lo pusieron de vuelta a trabajar lo antes posible. Los negros libres, sin embargo, fueron frecuentemente encarcelados por las mismas razones que los blancos pobres. La gran mayoría de los presos antes de la guerra no fueron encarcelados por asesinato, violación o incluso asalto. En cambio, alrededor de la mitad de ellos pasaron años tras la reja o en trabajos forzados por crímenes insignificantes como el hurto de la propiedad, el hurto menor y, por qué no, cualquier tipo de robo que realmente no valía la pena. Muchos otros estaban allí por crímenes no violentos de comportamiento como la vagancia, la embriaguez y cualquier tipo de juego de azar. El punto es que la gran mayoría de estos arrestos no eran para castigar o reformar, era simplemente para apresar a esos esclavos y forzarlos al trabajo duro. En su lugar, los propietarios de los esclavos usaron estas leyes para dominar y asustar a los blancos pobres y negros libres a la docilidad, encarcelándolos durante meses o años a la vez, a menudo sin la oportunidad de ser juzgado. Ahora voy a hablar un poquito de ustedes sobre lo que yo llamo uno de los peores errores o una de las grandes consecuencias que tiene el negro de los Estados Unidos por la poca capacidad o porque la gran mayoría de los dueños de esclavos nunca se ocuparon en simplemente alfabetizar a los esclavos que estaban bajo su mando. Y es posible que todos conocemos las razones por las cuales a los negros no se les enseñó a leer, escribir o simplemente cualquier tipo de operación matemática a nivel básico. En este momento yo voy a conversar con ustedes sobre la adquisición de la alfabetización. La adquisición de la alfabetización era, al menos en el caso de Nueva Inglaterra, disponible para los hombres y mujeres esclavos, pero también las personas o los negros que eran libres. Es cierto que algunos maestros se resistieron,
como cuando los esclavos de Boston y figura literaria más tarde, producto del maltrato en su poca posibilidad de aprender a leer y a escribir por parte de su amo, amenazaron con castigarlo a cada uno de ellos, ya que la lectura para los negros le estaba prohibida. Claro, es una forma descarada de tratar a los seres humanos, pero ese era lo que algunos llaman la moda de la época. Sin embargo, hubo imperativos culturales preponderantes frente a la vacilación de los maestros, quienes de una forma u otra tuvieron que aceptar de que al negro había que alfabetizarlo. La religión era uno de los factores más importantes, porque en pocas palabras, tú no puedes leer la Biblia, entender la Biblia, si tú no sabes leer o escribir. En Puritana, Boston, de leer la Biblia fue de suma importancia para la salvación de uno y tener una verdadera experiencia religiosa. Muchos ministros exhortaron a sus feligreses que le enseñaran a sus esclavos a leer la Biblia y otros textos cristianos. Ministros quienes de una forma u otra llevaron a Custom Mother a publicar incluso extensiones de esclavos con una especie de cristianización de los esclavos negros en esa parte de esa ciudad. A pesar de que eran ambivalentes en cuanto a enseñar a los esclavos a leer y escribir, pero era su afán que aprendieran los esclavos las enseñanzas de la Biblia, que era necesario leer y escribir para entender los mensajes cristianos que existían en la Biblia. Claro, mientras la lectura de la escritura o la Biblia estaba limitada simplemente a la lectura, hubieron muchos esclavos negros libres que todavía utilizaron este conocimiento para participar en un mundo mucho más amplio, porque en el momento que un esclavo negro aprendió a leer, aunque sea a través de la Biblia, eso abrió lo que algunos llaman un mundo de conocimiento frente a los grandes libros de los grandes literatos de la época, de los cuales los negros tenían en ese momento la capacidad de adquirirlo y leerlo, lo cual aumentó la visión del mundo que una gran mayoría de negros tenían en esa época. Del mismo modo, muchos artesanos y comerciantes enseñaron a sus esclavos el mínimo conocimiento básico de aritmética y para que sean lo que algunos llaman trabajadores eficaces. Yo a veces creo que simplemente el negro aprendió a leer y escribir como un mecanismo de adoctrinamiento a la cristiandad. Pero de la misma forma, muchos dueños de esclavos, como una forma de que sus esclavos fueran mucho más eficientes, se vieron en la obligación de enseñarle lo básico de la matemática como una forma de que esos trabajadores simplemente tengan la capacidad para hacer el tipo de trabajo que se requería. Si la lectura del texto religioso o el mantenimiento de cuentas, este tipo de alfabetización utilitaria abrió un nuevo mundo para los esclavos o, parafraseando a Frederico Douglass, se le dio las pulgadas que les permitió tomar el codo. Eso es una especie como de expresión popular que muchos de nosotros conocemos. Cuando a veces la gente dice, tú le das la mano y ellos se cogen el brazo completo. En el caso de los esclavos, en el momento que ellos aprendieron a leer y escribir y los conocimientos básicos de matemática, ningún esclavo se quedó ahí. Claro, una vez que los afroamericanos aprendieron a leer y escribir, en ese mismo instante se convirtieron en consumidores de textos impresos y manuscritos. Por desgracia para nosotros, no hay mucha evidencia acerca de los materiales que ellos leían en esa época. Hay un par de pistas tentadoras, sin embargo. El primero proviene del reverendo Timothy Clutter, ministro de la Iglesia de Cristo en Boston, el día moderno de Old North Church. A finales de la década de 1730, Clutter se quejó de que la población negra de Boston estaba leyendo malos libros que interferían con su intento de cristianizar a los negros, también a los libres en Boston. Los bostonianos negros también parecían haber consumido mucho periódico de la ciudad.
Boston, como capital de la impresión en la Nueva Inglaterra, una de las colonias americanas más importantes, todos los periódicos de Boston cubrían la historia sobre la esclavitud en esa parte de los Estados Unidos, lo cual creó una especie de conocimiento general en la población esclava de lo que ocurría en los otros territorios cuando se hablaba de la vida de los esclavos. Corrían historias de esclavos implicados en incidentes de trabajo, rumores de conspiración de esclavos en todo el mundo atlántico y la publicidad de los fugitivos y esclavos que estaban de una forma u otra sujetos a alquiler o a la venta. Señores, en este momento entonces yo voy a seguir conversando con ustedes sobre el otro tema, que es la separación de la familia negra. No cabe duda, cuando se habla de la separación de la familia negra, específicamente en los Estados Unidos, una forma de tú entender ese comportamiento de la familia dentro del contexto histórico de los Estados Unidos, de esa forma tú tienes una idea de cómo realmente y las razones que existe detrás del comportamiento de la familia en los Estados Unidos, en la cual en este momento casi el 70% de la población se está criando con una madre o con un padre en algunos casos. Y muchas veces eso es producto de la pobreza, es producto de la falta de conocimiento, pero a veces existen raíces históricas detrás de ese comportamiento. El historiador Michael Tartman estima que aproximadamente un tercio de los niños esclavos en la región del sur o la parte de Maryland y Virginia, la separación de la familia tuvo una experiencia devastadora en uno de los tres escenarios posibles: venta lejos de sus padres, venta con la madre lejos de sus padres, o venta de madre o padre lejos de sus hijos. De esta manera, la separación de la familia negra a través de la venta fue un omnipresente que creó las posibilidades de que los esclavos y jugó un papel muy importante en la destrucción de la familia negra, pero también entre los matrimonios de las personas de raza negra. Se emplearon estos métodos para recordarle a los esclavos negros sometidos a la completa incapacidad que tenían de controlar cualquier relación significativa que regían su vida. En otra, es decir, los esclavos se les negó la capacidad de tomar las decisiones básicas de su vida, tales como con quién su pareja sería, pero también cómo pasarían su tiempo libre o la cantidad de tiempo que querían invertir en la relación con sus hijos. Derechos que los amos blancos tenían por sentado. En pocas palabras, los dueños de esclavos eran quienes determinaban con quién se casaba un esclavo, cómo compartía el tiempo con sus hijos, pero también la forma como ese esclavo se relacionaba con su esposa y sus hijos. Señores, yo espero realmente que les haya gustado este tipo de tópico. Si ustedes creen que este tipo de contenido llenó sus expectaciones, por favor, suscríbanse, compártanlo, denle me gusta. Realmente yo espero que les pasen bien y muchas gracias por visitar este canal.